Bienvenidos de nuevo a Fotogramas al Aire. Tenemos hoy con nosotros a Nelson Cárdenas, un fotógrafo de Bucaramanga que vive en Bogotá, tiene una trayectoria amplia y además es el gestor de una revista de cine llamada Vista al Sur, una revista que tuvo hasta el número 8 en papel, después pasó a la era digital y en este momento está en stand-by. Vamos a hablar con él de la revista, pero también de lo que significa el cine que se está haciendo en Santander en este momento. Nelson, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Don Carlos Mario, muchas gracias. Bueno, Nelson, inicialmente, ¿por qué crear una revista de cine en Colombia? Y eso es como muchas ganas de uno quebrarse en la vida. Yo sí creo, no, en realidad en su momento era una especie de carencia cuando se hizo la Vista al Sur, una carencia que teníamos nosotros mismos en cuanto a hablar de cine o a querer saber de cine y no entender bien de qué se estaba hablando. En ese momento eh, la lectura de cine era o muy trivial, pues las columnas de opinión que suelen ser como muy someras, o muy profundas y a veces medio crípticas, como lo que hacía Kinetoscopio, y sentíamos como que nos faltaba un intermedio en el que se hablara como a profundidad, pero con términos más entendibles, por una parte, y lo otro que era una vaina que nos interesaba mucho en su momento era la integración como de la vida real al lenguaje de lo que se hablaba del cine, o sea, como que el cine no fuera una cosa como la obra aparte, como la obra que no se integra al contexto en el que se habla, sino que todo lo contrario pudiera hablarse del cine desde la vida cotidiana, como qué significa lo que estoy viendo para mí. Y eso en junta con la fotografía, que se me hacía que eran como dos hermanas que no se hablaban mucho a la hora del público, y entonces eran como esas dos cosas en cuanto a lo que se quería decir. Y lo otro, que era una vaina que en su momento se veía un poco rara, pues yo creo que hoy en día ya se puede leer mejor, y era el asunto del sur. ¿Sí? De hecho, la revista hacía ese énfasis en lo que quería decir, y era que queríamos hacer reflexiones desde el sur conceptual, no el sur Sí, del continente, sino el sur como concepto, o sea, el sur como lo que no se ve, el sur como lo que no se ofrece, el sur como lo que no existe visualmente en nuestros imaginarios. Es decir, queremos hacer una reflexión en cine y fotografía sobre el cómo somos y no el cómo nos imaginamos. Es decir, uno suele estar mediado por lo que la televisión y el cine y la prensa le ofrece, y todo eso viene en un paquete muy del norte, muy blanco, muy triunfador, muy con esquemas de violencia y de humor y de éxitos que no siempre corresponden a lo que uno es decir, uno no es blanco, uno es moreno, o es negro, o es trigueño, o es muchas cosas. ni tampoco se enriquece con un golpe de Uno, suerte, uno ni conquista a la chica. Sí, sí, uno no se enriquece y uno, es la vida, un poco como la diferencia entre las películas que hacen plano continuo, en las que las cosas ocurren una tras otra y que no hay cortes, como lo que es la vida real, y lo que pasa usualmente en el cine, que van de plano a plano, y entre imaginar que quiero un carro, que puede que yo no quiera un carro, y tenerlo, hay un solo corte y se acabó. Entonces, esa visión del sur también queríamos reflejarla ahí, en la medida en que uno come patacón, no come hamburguesa. Bueno, hoy en día la Ajá. gente come hamburguesas y lo han conseguido, digamos, implantarnos el imaginario gringo, pero hacemos una especie de resistencia a eso. En vez de poner en la película que estoy comiendo mi hamburguesa y mi malteada, podía estar comiendo patacón con pescado y jugo de tamarindo, ¿sí? O de Algo como Borojó. eso, o de borojó, sí, cosas que no llegan a existir tan fácilmente en el imaginario de la gente. Bueno, y en esa medida entonces la revista es el producto de una escuela que existía en Bucaramanga, una escuela de fotografía. Sí. ¿Quiénes colaboraban en la revista para poder llegar a esos números que fueron tan sorprendentes para los que pudimos conocerla? Esa vaina fue un asunto muy hippie, es decir, sí, sí, porque, digamos, en principio, y a diferencia de lo que uno suele hacer o debe hacer a la hora de pensar en productos, que es saber como qué capacidad tiene uno financiera y saber el punto de equilibrio y una cantidad de vainas de mercado que nosotros ni manejábamos ni queríamos manejar. La revista y la escuela fue una especie
¿cómo se dirá? Como un llamado a filas de espíritus medio salidos del molde y que y respetaban el asunto del mercado. Eso para decir que no le pagábamos a nadie, excepto al, al señor impresor, y eso era todo. Entonces se hacía con la buena voluntad de la gente que trabajaba ahí, gente que hoy en día está como muy adelante, pero que en ese momento éramos chiquitos, digamos. En el caso de su merced, que estaba mucho más joven y sin barba. Iván Gallo. Iván Gallo, que hoy hace editoriales y escribe con mucha fluidez y Creo que es muy Ricardo reconocido. Abdalá. Ricardo Abdalá estaba ahí. Estaba hasta Belandia. En algún momento nos escribió Edson Belandia, quien hoy es muy conocido. Músico, Sí, pues conocido en música de cine, además. Sí, además en cine, él cuando eso apenas estaba como iniciándose en el asunto y escribía en Vista al Sur. Entonces fue una cosa muy bonita en cuanto a como que se hizo al estilo Mocus, ¿no? A mí no me pagaron, a nadie le pagaron, nadie le Vinimos pagaron. porque quisimos. Y vinimos porque quisimos. Eso fue como el empeño que se tuvo. Y también eso fue un poco la muerte, porque finalmente uno tiene que pagar arriendo, tiene que pagar sus estudios, o sus hijos, o el bus que lo transporta, y pues no podíamos sostener ese ritmo por largo tiempo, y nos quebramos así estrendosamente, pero tomando un poco la frase de Belandia, hay que brindar por el fracaso. Fue una cosa muy hermosa, de las cosas más bonitas que yo haya hecho en la vida, o que yo haya vivido, y lo atestiguan también quienes estuvimos ahí, pues una nostalgia de lo que se hizo, fue eso, hacer una revista solo porque sí, porque queríamos hacerla, y en el tiempo en que la internet no permitía lo que se permite hoy en día, que claro, es como la publicación fácil, tener un canal de YouTube, o hacer hoy en día es un poco más sencillo, requiere igualmente el esfuerzo, que es una cosa, creo que es la parte más importante, pero en ese momento había una limitante que era cuánto valía pagar una revista, y eso nos jodió, nos quebró. Bueno, pero en ese momento tampoco había cine en Santander o lo que se había hecho era muy desconocido. Sí. ¿Hay alguna relación directa entre esas dos cosas? Si yo quisiera sobarme el ego, sí podría decir que sí, que eso dio origen, la semilla, pero no, en realidad uno hace parte de un conglomerado de cosas que ocurren en simultáneo. Es decir, sí, la revista llega en un momento en que en Santander no había cine como tal, pero igual que la revista surgieron muchas inquietudes. La Universidad Autónoma de allá fundó su ¿cómo se dice? Facultad de audiovisuales, y mucha gente venía a la casa en la medida, a la casa de la escuela de fotografía, en la medida en que había esa inquietud. Es decir, nosotros aparecemos, pero también había toda una corriente de cine y de inquietudes que hoy en día está botando sus primeros frutos. Ya ese asunto, por ejemplo, de Pariente, o aunque no es de Santander por completo, pero sí narra Santander, esto de Mateo, que se hizo hace Claro. un par de años. Sí, Hablan ya, Gamboa. sí, hablan ya acerca de una necesidad que aquí en Medellín, por ejemplo, ya está surtida hace mucho tiempo, pero que en Santander aún no se percibía o no se entendía, y era un poco verse uno en la pantalla grande para reconocerse. ¿Sí? Éramos un poco el sur de Medellín. ¿Sí? Medellín es un imaginario que fácilmente se entiende o se puede reconocer. Si usted va al exterior y alguien le dice que sabe imitar el acento colombiano, imita el acento paisa, el acento de la región de Antioquia, y no es santanderiano. El santanderiano no existe en el imaginario exterior para ser colombiano. O sea, colombiano es ser paisa. Supongo yo que por el asunto del narco y lo de Pablo y cosas así, pero así es, ¿sí? Entonces, digamos, la creación de un imaginario desde el sur ahí es una cosa muy bienvenida, pues bien llevada incluso para nosotros mismos. Entonces, la pregunta era si tenemos que ver, sí, pero no como autores, sino como parte de una generación que estaba buscando salidas en lo audiovisual.